pues así es un Joel Cairo inolvidable, ¿no? Pero para inolvidables, pues su papel de Ugarte al año siguiente en Casablanca de Michael Curtiz, también una película comentada en Cinema Paradiso y mi película favorita, como ya sabréis, que por cierto está subida ya en el YouTube, es el canal Cinema Paradiso Radio, la dirección es www.youtube.user/Cinema Paradiso Radio. La noticia también está puesta en el blog, pero bueno, hace también de timador, de poca monta, quizá no tiene ese carácter de malvado, pero sí de personaje de los bajos fondos, ¿no? En sí, otro papel inolvidable. Un personaje muy artero, de poca vida en la película, pero de muy grato recuerdo. Yo creo que los planos que comparte con el gran Humphrey Bogart pues son poco menos que inolvidables, ¿no? Y bueno, siguiendo con su carrera, en el 44 haría Arsénico por compasión con el gran Billy Wilder, otro grande del cine, ¿no? Supo escoger muy bien sus papeles, al menos al principio de su carrera. Pues así es, aquí trabaja nada más ni nada menos que con Cary Grant, ¿no? Que bueno, un gran galán al que por lo menos en físico y en elegancia no podía eclipsar. Bueno, eso está claro, aunque en talento interpretativo yo creo que estaban así asá, ¿no? Cada cual en su registro. En fin, en el 54 comienza una serie de películas basadas en libros de Julio Verne, unos trabajos más bien alimenticios, pero por los que es muy recordado, sobre todo por el espectador medio americano, que en muchas generaciones se crió con esas películas y las recuerda con especial cariño por la fantasía que desbordaban. Estas son 2000 leguas de viaje submarino, en el 54 de nuevo... 20.000. 20.000 leguas de viaje submarino, perdón. Luego haría una excepción con La burla del diablo. También de John Huston. Para luego retomarla en el 56 con La vuelta al mundo en 80 días. Y acabar más o menos su carrera con la dirección de el a veces infausto pero recordado con cariño Roger Corman en su versión un tanto paródica de El cuervo de Edgar Allan Poe. Así es, yo creo que Roger Corman, con títulos que son francamente olvidables, puso el contrapunto a la Hammer, ¿no? No sé qué opinarás tú. Bueno, no tiene tantos títulos olvidables, la verdad. Tiene alguno bastante remarcable, como es quizás La máscara de la muerte roja, ¿no? Y como productor es poco menos que legendario en Estados Unidos. Pero bueno, hizo un gran número de películas menores, entre estas El cuervo, que desvirtúa el poema original que ya leímos en su día aquí en Cinema Paradiso. Pero bueno, contó con la participación de un Peter Lorre que ya estaba bastante en horas bajas y que sin embargo le da un poco de dignidad al producto. Pues así es. Vamos a hablar ahora de los principales temas de la película que nos ocupa hoy, que es M, el vampiro de Düsseldorf. Yo creo que bueno, podríamos empezar por situarnos en el contexto de la vanguardia de la época, ¿no? Que es el tránsito entre el cine expresionista y el cine negro. Pues sí, ya hemos dicho que esta es una película que está a caballo entre los dos géneros, donde se pueden ver influencias y estilos de ambos, y bueno, que quizá realmente sería la que marcase el fin de una y el comienzo de otra, porque es también uno de los últimos films expresionistas que se rodaron. Pues así es, se ha considerado clásicamente una película expresionista. Sin embargo, tiene quizás más estética o más elementos del negro, ¿no? Por un lado, la forma de rodar sí que recuerda al expresionismo puro y duro, con este uso de picados, de planos fijos. Sin embargo, tanto la trama, que no es para nada sobrenatural ni fantástica, sino criminal, y este es un mundo de Lampa, es bastante del noir, ¿no? Con elementos comunes como el uso de las sombras, las nieblas, estos claroscuros, pero que bueno, se dan tanto en el expresionismo como en el negro. Sí, también este uso abundante del atrezzo, los planos de objetos o los planos
con objetos en primer plano, ¿no? Esto nos da una mezcolanza interesante, ¿no? Por un lado vemos este aspecto truculento y casi fantasmal de los films expresionistas, ¿no? Que hacen de la ciudad de Düsseldorf una ciudad un tanto aliena, poblada por este fantasma aterrador del vampiro asesino de niños que nadie puede atrapar, ¿no? Y por otro lado vemos este sumergimiento en el mundo de Lampa, en el mundo de los bajos fondos, en el mundo criminal, que dominará a partir casi del principio de la película toda la trama, ¿no? Será uno de los puntos fuertes. Y bueno, vemos también estos planos muy detallados, este uso de sombras y de claroscuros con la intención de, en cierta forma, excitar al espectador, que serían marca de la casa de prácticamente todas las películas del cine negro americano y también de las películas un poco rescatadas de cine noir francés e inglés. Pues así es, también, bueno, se sitúa en la Alemania de entreguerras, ¿no? Cuando aún coleaba el pesimismo y la decepción por la derrota de la Primera Guerra Mundial, pero se estaba gestando las ideas nazis, ¿no? Y cada vez el partido nazi comenzaba a tomar poder, ¿no? O por lo menos de forma embrionaria. Yo creo que aquí Lang, como Kafka, quizás adelanta a lo que es el nazismo. Pues sí, precisamente con este retrato de una ciudad sumida en el caos y en la desesperación, aunque en este caso la fuente de los miedos no sea la misma, que hablamos de un asesino de niños, y en la Alemania real pues hablaríamos de los precios realmente abusivos, de la caída del valor del marco y de todos los abusos a los que fue sometida Alemania como pago a las deudas de guerra de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, sigue siendo una población sumida en el terror, ¿no? De la cual hablamos. Yo creo que en cierta manera M preconiza lo que sería el espíritu de la Alemania de entreguerras y un poco anticipa el futuro de la nación. Pues así es, y bueno, no hay que olvidar que la película está basada en hechos reales, ¿no? El asesino de Düsseldorf existió, mató a varias niñas, no sabría decirte cuántas, pero aún así fue uno de los psicópatas más recordados durante la primera mitad del siglo XX en Alemania, ¿no? Sí, fue la comidilla de la ciudad y fue seguida con muchísimo interés por toda la nación. En fin, un caso de sucesos que tuvo su preponderancia y que, bueno, luego, de no ser por esta película, habría sido olvidado por la historia. Pues así es. Y bueno, podemos hablar también de la estética del film, aunque ya la hayamos adelantado un poco cuando hemos dicho que estaba a caballo entre el cine negro y el expresionista, o el expresionista y el cine negro. Sin embargo, bueno, pues como estética yo creo que el punto fuerte de esta película es la fotografía, ¿no? De Fritz Arno Wagner, que luego hablaremos más de él. Pero bueno, estos claroscuros, esta recreación del mundo de Lampa glamuroso, estos escenarios llenos de humo, bueno, pues con este sabor tan negro, es con lo que me quedaría yo, ¿no? Yo, bueno, siempre me ha parecido un poco deliciosa la división o dicotomía que había en los 40 y los 50 entre amantes del western y del cine negro. Yo creo que, bueno, sin duda yo soy de negro, yo sé que quizá tú eres un poco más de western, pero no sé a ti. Bueno, le he dado a los dos géneros, pero bueno, yo desde niño me he criado con el western y quizá el que le tenga un poquito más de estima sea este último. Pero bueno, hay que saber compenetrar, ¿no? Hay que dividir como estos espectadores de los años 40, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos de grandes virtudes del film, tú te has quedado con la fotografía, yo me quedaría con lo que es el uso del sonoro. A poco más de un año de su invención, recordemos que bueno, hubo grandes directores como el propio Chaplin que hasta años después se negaron a utilizar este nuevo artilugio, ¿no? Sin embargo,
muy lejos de su origen. En su Alemania natal, Fritz Lang tuvo la osadía de coger el invento y de usarlo de una forma, yo diría que poco menos que genial. Al fin y al cabo, M es una película que no se podría entender sin el sonoro. Tiene un cierto retintín, un cierto leitmotiv que se utiliza mucho, y el sonido, sobre todo el barullo de la ciudad, estas pistas sonoras, esta vida que le da a la película el poder ser escuchada, la hacen incomprensible sin esos mismos sonidos, no como muchas otras películas del propio Murnau, que aunque también se adaptó al sonoro, seguía haciendo en cierta manera cine mudo con sonidos.